Yesenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Noticias hablamos de... El presidente Lenín Moreno pidió este martes 4 de febrero a la Asamblea Nacional que apruebe las reformas a la movilidad humana que el Ejecutivo envió al Poder Legislativo en julio de 2019. Actualmente las reformas son tratadas en la Comisión de Relaciones Internacionales de este organismo. Moreno, en una cita con alcaldes, pidió que se hagan las reformas a la ley para poder expulsar y deportar extranjeros que lleguen al país a delinquir. En este contexto, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo tras esta reunión que con la ley de movilidad humana actual se ha hecho muy poco. No se ha realizado ninguna deportación. De la mañana con 49 minutos, en Punto Noticias Primera Emisión. Saludamos con el asambleísta Fernando Flores, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, que estuvo un poco complicado esta mañana con el tráfico que se genera a esta hora en la capital de la República. Le agradecemos, asambleísta Flores, por su presencia en nuestros estudios. Bienvenido. Ustedes, como integrantes de CREO, presentaron ayer una denuncia en la Fiscalía en contra de la titular del Consejo Nacional Electoral por presunto tráfico de influencia. De esto, con ocasión de la denuncia y el proceso que se sigue en contra del señor Luis Loyo. ¿Qué buscan con este proceso penal una vez que fracasaron en el intento de enjuiciarla políticamente en la Asamblea Nacional? Gracias, Liceña, muy buenos días, y en verdad pido mil disculpas, pero el tráfico en Quito a veces se complica un poco más de lo que uno piensa ya. Me gustaría primero iniciar esta entrevista dando mi sentido de solidaridad desde mi parte personal y creo que desde el propio movimiento CREO ante la situación que está viviendo esta emisora tan importante en Quito. Nosotros somos defensores de la libertad de expresión, pero la libertad de expresión hay que defenderla no importa de la posición en la que uno esté. O sea, cuando yo estoy de este lado te ataco y cuando estoy del otro lado también te ataco. Yo creo que eso es imperdonable. Creemos que y vamos a estar muy pendientes del proceso que se está llevando en contra de este importante medio de comunicación y rechazamos cualquier intervención maliciosa en este sentido y esperamos que realmente se haga justicia y que la libertad de expresión se defienda desde cualquier punto de vista, desde cualquier espacio político debe ser defendida reprochamos esta posición indudablemente del gobierno nacional frente a este intento una vez más de bloquear la libertad de expresión. Venga de donde venga, ella debe ser escuchada, deben tener voz los ecuatorianos en todas las áreas políticas. Muchísimas gracias, asambleísta. Y entrando un poquito al tema que me acaba de mencionar usted, mire, a la larga el juicio político no es que fracasó. Nosotros demostramos en la Comisión de Fiscalización que los 4 puntos que habíamos presentado como atenuantes para que se demuestre el incumplimiento de funciones por parte de la ciudadana, también lo demostramos durante el proceso, tal así es que el informe que recoge la comisión dice que hay indicios en los cuatro puntos, es decir, desgraciadamente, una vez más, puedo tener la razón, pero no los votos. Y eso es lo que nosotros también empujamos cambiar. Es necesario cambiar ahora que viene una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Vamos a trabajar en ese tema para que no sean 4 legisladores o 2 legisladores los que decidan o le quiten la potestad al Pleno de la Asamblea Nacional de decidir en un juicio político. Es importante que el juicio político vaya al Pleno, donde debe ser debatido, donde se debe demostrar las pruebas, tanto de cargo y de descargo, porque es lo que se intenta. Pero cuando la Comisión de Fiscalización, que es una comisión, si usted quiere, de trámite, bloquea la posibilidad de que 137 legisladores nos pronunciemos en este tema y que el pueblo ecuatoriano conozca la verdad, pues debemos levantar nuestra voz de protesta. Y esto es un tema que ha generado polémica al punto de que tanto Alianza País ha sancionado a sus legisladores y al punto de que ustedes rompieron su pacto con Alianza País. Bueno, yo no les llamaría pacto, pero acuerdo sí. Bueno, el acuerdo. Recordemos que el movimiento CREO firmó un acuerdo legislativo con Alianza País, con el BIN y con el BADI, porque somos una coalición que habíamos analizado
la situación mismo de la Asamblea Nacional, lo importante de dar sostenibilidad y gobernabilidad para que se aprueben leyes que el Ecuador necesita, porque no podemos seguir haciendo una oposición necia, una oposición terca que no debe habilitar las cosas que van a ir en bien de los ecuatorianos. Yo siempre digo que cuando nosotros llegamos a la Asamblea Nacional, si bien es cierto representamos a un movimiento político, una línea política, nosotros tenemos que ponernos el tricolor cuando estamos en la Asamblea Nacional. Hay leyes que deben pasar, hay leyes que se necesita para justamente generar producción y generar empleo, que es lo que el ecuatoriano quiere. ¿Y este acuerdo, el que ustedes alcanzaron con Alianza País, valió la pena? Mire, yo creo que hasta el momento sí iba funcionando bien, porque veníamos trabajando, por ejemplo, el Código de la Democracia, una ley tan importante que era necesaria para el proceso electoral, y buscar los mecanismos como la participación, por ejemplo, de la mujer en la vida política. Yo no estoy muy de acuerdo en que sea obligada por la ley. Yo creo que son los partidos políticos los que deben dar los espacios a las mujeres ecuatorianas que han demostrado un liderazgo, no de hoy, de toda la vida, y que no se debe coartar ese derecho que tienen implícito, que no debe ser puesto en una ley. Pero si aprobó eso, vamos a tener próximamente listas, por ejemplo, el 50% van a estar encabezadas por mujeres. Esos son logros que se consiguieron gracias a este acuerdo legislativo. Pero hay que acordarse que el quinto punto de ese acuerdo hablaba de un tema de fiscalización, de transparencia, y cuando usted ve que 2 legisladores de Alianza País desaparecen extrañamente del día de la votación, pues nos llama la atención de que no había ese compromiso real. Este no es un tema de recibir una orden y votar, no, es un tema de que las pruebas eran contundentes, a tal punto que un legislador mandó a Salterna. Hoy se hace un lavado de manos diciendo que el alterno votó distinto a lo de él, y créanme que quien le habla cuando los alternos van a suplirnos a nosotros, darles instrucciones, nosotros les damos las instrucciones, porque el día a día lo vivimos nosotros. Ellos van, cuando por alguna razón de agenda no podemos estar, ellos van a dar cumplimiento a lo que nosotros venimos trabajando en línea. En mi caso, mi alterna está todo el tiempo en conocimiento de lo que se va realizando en la Asamblea Nacional, para que cuando me tenga que reemplazar, sepa cuál es nuestra línea política en este tema. Entonces, eso de que llegó un alterno y de pronto cambió el voto, es no quererle dar la cara al pueblo ecuatoriano. Cuando un asambleísta manda a su alterno a que vote en un tema tan importante para los ecuatorianos, es que no le quiere dar la cara a los ecuatorianos, pero es por un tema. Vamos a procesos de un año electoral, seguramente el señor Mendoza querrá nuevamente reelegirse, querrá nuevamente el voto de los manavitas, y aquí espero que el pueblo manavita sea fuerte en esa censura hacia el señor Mendoza. Cuando uno va a tomar una decisión, cualesquiera que ésta sea, debe dar la cara. Asambleísta Flores, como no se pudo a través de la Asamblea, ahora se busca por la vía penal descabezar al Consejo Nacional Electoral. Ya, no es descabezar. A ver, dentro del proceso de juicio político se encontraron elementos que indican de que hubo definitivamente una mafia de tráfico de influencias dentro del Consejo Nacional Electoral. Presentamos nosotros durante el juicio, por ejemplo, el hecho de que el señor Loyo haya contratado, o haya solicitado, más bien dicho, la contratación de 36 personas en un mes. Pero lo raro de esto es la agilidad con la que se contrataba. En 48 horas después de que el señor Loyo solicitaba, la persona estaba contratada, sin cubrir el perfil que se requería para esos cargos, sin necesidad de hacer un análisis como normalmente pasa en la función pública. Quienes estamos en la función pública sabemos que para que se firme un contrato a cualquier personal tarda más de un mes realmente, sí, no es un proceso muy fácil. Si nosotros, cuando nuestros contratos de nuestro personal de confianza se vence, para reactivarlo tenemos que hacerlo con 60 días de anticipación, pero en el caso del CNE 48 horas bastaban para que la señora Diana Tamaín firme esos contratos. Recordemos que la autoridad nominadora es la señora Diana Tamaín. Pero previo a este tema de la contratación de estas personas, ya hubo una denuncia por parte de los consejeros Pitt y Verde Soto, donde informaban de que el señor Loyo dudaban de su honestidad frente a ese cargo tan importante por su historial que tenía anteriormente, ¿no? Judicial. Y para ellos había que poner el ojo frente a lo que estaba haciendo el señor Loyo dentro del Consejo Nacional Electoral. Y mire que después de unos meses resulta que el señor Loyo es detenido porque forma parte de una gran mafia de tráfico de influencias, buscando puestos o vendiendo puestos en todo el sector público. ¿Y por qué no dentro del Consejo Nacional Electoral, si era donde él tenía más control? Él prácticamente ordenaba a quién se contrataba dentro del CNE.
A nosotros nos levanta suspicacia y por eso le pedimos a la Fiscalía que inicie un proceso que normalmente lo hacemos siempre. Cuando tenemos un juicio político, la misma ley dispone que de encontrarse indicios de responsabilidad civil o penal, deben ser entregados los informes a las autoridades respectivas para que inicien el accionar dentro de sus competencias. O sea, no nos debe llamar la atención que el día de ayer entregamos esta información a la Fiscalía para que inicien las investigaciones del caso como corresponde. Asambleísta Flores, para finalizar, y le pido una respuesta rápida a esta inquietud. Ayer el presidente de la República hizo una especie de llamado de atención a la Asamblea solicitando que se dé celeridad en la aprobación de la reforma a la Ley de Movilidad, esto con la intención de poder facilitar los procesos de deportación a ciudadanos extranjeros que hayan incurrido en delitos flagrantes. ¿Qué está pasando con esta ley? Mire, el proyecto de ley se encuentra, o me ha dicho, yo estoy al frente de la comisión desde hace 8 meses, no trabajamos octubre por los hechos acontecidos, es decir, prácticamente hemos trabajado 6 meses. A pesar de eso, tengo listo el informe para primer debate. El único mensaje que yo le daría al presidente de la República es de que el proyecto de reforma que él envió con la ministra María Paula Romo no da facilidades para la deportación de extranjeros que incumplan con la ley en nuestro país. Nosotros estamos buscando un mecanismo para que se haga de esa manera, de buscar, porque nuestra Constitución es garantista de derechos. Nosotros no vamos a aprobar una ley porque el señor presidente la quiere ya mañana, una ley que no nos va a solucionar nada, sino que nos puede provocar problemas, porque tenemos una Constitución que respetamos, una Constitución que, por cierto, él fue vicepresidente del señor Correa, él sabe perfectamente lo que dice la Constitución. La señora María Paula Romo no nos puede venir a la Asamblea Nacional a ponernos a correr una ley que estaba durante 2 años estancada en la comisión, que la estamos dando viabilidad. Lo que yo no voy a hacer es poner una ley a servicio de los ecuatorianos que no nos dé soluciones. Los apuros lo único que complican son leyes de mala calidad, a tal punto que esta ley que la estamos reformando 150 artículos, de 185 es prácticamente una nueva ley, y es porque se aprobó esa ley entre el diciembre del 2016 y enero del 2007, en menos de 40 días se aprobó en primera y segunda discusión, y mire usted los resultados. Entonces nosotros vamos a aprobar una ley que nos permita así sancionar a los malos ciudadanos extranjeros que puedan ser deportados, pero no es un tema fácil porque nuestra Constitución es garantista de derechos. Muchísimas gracias, asambleísta, perdón por el poco espacio que nos da. Yo le pido 1000 disculpas por la demora. Estamos a las órdenes, como siempre. Muchísimas gracias al asambleísta Fernando Flores, legislador de CREO, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Y con este diálogo nos despedimos, amigos. Les dejamos, como siempre, en la compañía de la programación de Pichincha Universal. Que tengan una excelente jornada. Les acompañó Licenia Espinel.